Bueno, continuemos. Entonces, estábamos hablando que el paciente tiene un rol activo dentro de lo que es esta terapia, ¿sí? En el cual debe trabajar no solamente en las sesiones como con el terapeuta, ¿no? Sino también fuera del consultorio, con diferentes tareas. Se le tiene que dar oportunidades para que éste pueda hacer otras tareas fuera de lo que es el consultorio. Entonces, esta terapia también puede servir para la casa, para el colegio y para muchas otras actividades donde el paciente pueda cumplir bien, adecuadamente la terapia. Se le da como tareas, se le da también las pautas a la familia y a la profesora. Entonces, ¿cómo, qué métodos utiliza esta terapia cognitivo-conductual? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para poder hacer esta terapia cognitivo-conductual? Primero, tenemos que identificar la situación. ¿Cómo es esta situación? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué está pasando con el paciente? ¿Por qué está asistiendo? ¿Cuál es el motivo de consulta del paciente? ¿Sí? En base a esta situación, vamos viendo cómo reacciona el paciente, eh, y vamos interpretando estas situaciones de pensamiento en función a la situación. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa de esa situación? ¿Qué piensa de su estado de ánimo? ¿Qué es lo que le está molestando? ¿Sí? ¿Y cuáles son las consecuencias para tener ese pensamiento? Entonces buscamos estos puntos importantes para poder hacer nuestros objetivos y nuestra intervención. Entonces, en las conductas o en las consecuencias vamos viendo si son consecuencias emocionales o de conducta. Si son emocionales, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo está percibiendo? ¿Sí? Y si son conductuales, ¿cómo actúa? ¿Cómo se muestra frente a este problema o a esta dificultad o a este diagnóstico? ¿Sí? En base a eso, tenemos que hacer nosotros los objetivos para poder realizar la terapia cognitivo-conductual. Ay, perdón, aquí me olvidé la. Esta terapia cognitivo-conductual es la aplicación más conocida de las teorías, entre las teorías cognitivas, y se utiliza para tratar una variedad de problemas psicológicos. Nos guía los pasos principales que tenemos que incluir en esta terapia. Entonces, estos pasos principales son, como hemos dicho hace un rato, identificar el pensamiento o los pensamientos automáticos. Se tratan de trabajar los pensamientos negativos. ¿Qué pensamientos negativos están en nuestra mente? ¿Qué pensamientos irracionales o disfuncionales que incluyen nuestras emociones y nuestra conducta? Y a veces esto, como les decía, se manifiesta estos pensamientos irracionales o estos pensamientos negativos, estamos, se pueden manifestar a través de la conducta o a través también de su lenguaje, ¿no? Cuando hablan con uno y dicen, ay, nadie me quiere, todos los hombres son iguales, me siento traicionada, ¿no? Entonces, o en el caso de los alumnos, el alumno se aplaza y dice, no, la profesora o la licenciada o el docente se ha agarrado conmigo porque no me quiere y por eso me aplaza. Entonces, este pensamiento irracional es el que tenemos que trabajar porque el profesor no se ha agarrado con él o el docente, sino es que él no ha estudiado y por eso se aplazó, ¿no? Pero ellos no quieren aceptar a algunos pacientes sus errores y empiezan a tener estos pensamientos irracionales o negativos.
Luego tenemos lo que es la reestructuración cognitiva y ahí tenemos que indagar o cuestionar y reemplazar estos pensamientos por otros más realistas, más adaptativos, que le ayuden a compartir con su entorno o adaptarse al entorno. Eh, Dentro de esto tenemos las técnicas conductuales que también nos ayudan a la exposición gradual o experimental de la conducta. Vamos experimentando y vamos viendo qué tratamiento puede funcionar para este tipo de habilidades. En lo que es la terapia, ya hemos visto lo que es la terapia cognitivo-conductual. Y dentro de esta terapia cognitivo-conductual también tenemos la terapia racional emotiva, ¿sí? La terapia racional emotiva conductual, o que también es llamado el modelo ABC. ¿Por qué es llamado el modelo ABC? Porque A nos refiere al acontecimiento activador del paciente, que ahí nos damos cuenta en este pensamiento activador el hecho o la situación que le ha provocado esta reacción emocional. ¿Qué le ha provocado que reaccione de esta manera? ¿Sí? Entonces tenemos que identificar este acontecimiento activador. Tenemos que también identificar o ir conociendo las creencias. ¿Qué creencias tiene este paciente? ¿Qué pensamientos tiene la persona sobre el acontecimiento o sobre su conducta? Y pueden ser estas racionales, adaptativas o irracionales, disfuncionales. Entonces, eso tenemos que ver qué creencias, qué tipo de situaciones le afectan para que él tenga ese tipo de creencias. ¿Qué consecuencias es la C? Y estas consecuencias son las respuestas emocionales o conductuales que van derivadas de las creencias, ¿sí? Si yo tengo, como les digo, el ejemplo de este alumno que tiene esa creencia irracional de que cuando se aplaza eh, es porque el docente no lo quiere o se ha agarrado con él, entonces como consecuencia esto tiene respuestas emocionales y conductas que pueden derivar en creencias. Entonces, tener esta conducta continuamente al no estudiar y el aplazarse continuamente o dar un mal repaso o examen, continuamente va a decir él que el profesor no le quiere, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacer, trabajar en ese pensamiento y demostrarle que no es el docente, sino que es que él no ha estudiado, ¿no? Entonces, eso se tiene que ir trabajando. Pero en algunos pacientes esta terapia se avanza muy rápido, pero en otros lentamente, ¿no? Depende de la persona y de cómo la persona también asuma esta terapia. Por ejemplo, A, reprobar un examen, como les decía anteriormente. B, soy un fracaso y nunca tendré éxito. Y C, sentimientos de inutilidad, depresión y abandono del estudiante. Entonces, el acontecimiento activador es el reprobar el examen. Eso nos ha activado en esta dificultad. Luego, la creencia, soy un fracaso, nunca lo voy a lograr, no, no puedo. Esas creencias tenemos que cambiarlas. O en el caso del docente, no, no me quiere la docente, siempre me aplaza. Y sé las consecuencias, qué sentimientos le vienen a él, sentimientos de inutilidad, depresión e incluso de abandono, ¿no? Quiere abandonar los estudios porque no se siente capaz de poder rendir y
poder pasar la materia. ¿Cuáles son las creencias irracionales más comunes? Según Albert Ellis, identificó patrones del pensamiento disfuncional que frecuentemente contribuyen de manera emocional. ¿Cuáles son estas? Las exigencias absolutistas, que estas personas dicen, debo tener éxito en todo lo que hago, debo sacarme 100 en todas mis materias, debo hacer, ¿no? Y siempre ven logros absolutos de éxito. Entonces, también la catastrofización también es otra creencia irracional y de que si fallo será terrible, si no doy bien el examen me mato, ¿no? Si esa persona no me mira, si esa persona no me hace caso, yo voy a suicidarme. Entonces, lo ven como catastrófico cualquier acontecimiento. También la baja tolerancia a la frustración. No puede soportar no lograr realizar esta actividad. No puede soportar ver que otros puedan y él no. Entonces, esto le baja hay una baja tolerancia a la frustración y ese manejo tiene que ser adecuado para que con estas terapias podamos mejorar estas conductas. La descalificación de uno mismo o de los demás. No soy incompetente, los demás son malos, no, nadie me quiere, todos me odian y empezamos a generalizar, ¿no? Entonces, esta descalificación es la que más se nota, ¿no? Somos muy fáciles a la autocrítica que poder levantar y superar estas situaciones. Entonces, para esto es importante, recalco, hacer bien los objetivos para poder manejar esta terapia, ¿no? Y modificar la conducta. Entonces, dentro de estas creencias irracionales, tenemos los pensamientos o las interpretaciones distorsionadas de la realidad, que estas se van reflejando de forma rígida, absolutista y carecen de un fundamento lógico y empírico. Para Ellis, estas creencias son raíces del malestar emocional y los problemas conductuales. Entonces, estas características de pensamientos irracionales o creencias irracionales son la base de o la raíz fundamental de estos problemas, ¿no? Se caracteriza también por ser reflexivas, basadas en la realidad y conducir a las emociones adaptativas. Por ejemplo, quiero hacerlo bien, pero no puedo aceptar que a veces cometo errores. Entonces, ¿por qué no lo puedes hacer bien? Hacerle las preguntas, confrontar en sus preguntas. Eh, ¿Por qué crees que no lo puedes hacer bien? ¿Por qué crees que cometes tantos errores? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, irle dando las preguntas para que ellos mismos lleguen a una conclusión y a modificar su propia conducta. Las características y creencias irracionales. Antes de pasar esto, ¿se está entendiendo? ¿Hay preguntas? Estoy avanzando muy rápido. Por favor, con toda confianza, pregúntenme. Está bien, dice. ¿Se entiende? Ya. Dice, Entonces, buenas noches, sí, por favor.
En la Sí, anterior diapositiva, en el título decía creencias racionales, pero más abajo hablaba, creo, de creencias irracionales. ¿No hay una confusión ahí o es a que yo ver, estoy confundido? perdón, creencias Ahí, racionales o irracionales, aquí me he olvidado la I, disculpe, irracionales. Gracias. gracias, Liz. Aquí abajo dice creencias irracionales. Mi dislexia, disculpe. Gracias por la observación. Seguimos en lo que son las creencias irracionales. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna observación que han tenido? ¿Alguna vez ustedes han hecho algún trabajo con esta terapia? ¿Les ha facilitado? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complicada? ¿O no la saben manejar? En algunas materias hacen los proyectos socioformativos, ¿verdad? Y dentro de estos proyectos socioformativos han habido algunas evaluaciones o algunas actividades donde hayan tomado en cuenta estas terapias. ¿Ninguno ha hecho alguna evaluación con esto? En lo personal, no, dicen, siempre se ha visto solo teoría y por encima las cosas, es por eso que es bastante información lo que ahora estamos viendo, ¿no? Ajá, no, no han hecho ninguna terapia, No, ni han planteado objetivos para ello, ¿no? no, dicen, en lo Bueno, personal, no. bueno, los demás también. En evaluaciones con niños, estimulación, Sí, Licen solamente como dice Angélica, se ha llevado, se ha nombrado solamente, pero no se ha profundizado en cada una de las terapias, o y peor, no hemos hecho la práctica, a no ser que cada uno ya al finalizar, ¿no? Cuando nos exigen hacer las prácticas profesionales, lo eh, puedan hacer, ¿no? ajá. Ah, qué bueno. Muy bien, entonces continuaremos con la teoría. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de las creencias irracionales? Cuando se trabaja con estas ideas irracionales, lo que está afectando, y hemos dicho desde un principio, es el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento y la percepción del entorno. Entonces, ahí es donde nace estas creencias irracionales. Y lo que nosotros tenemos que ir haciendo es mostrarles que ese pensamiento o esa percepción que tienen no es la adecuada. Entonces, hay que ir en estas terapias haciendo preguntas, preguntas y preguntas en función a lo que está avanzando o a lo que el discurso del paciente. Entonces, es importante, es importante que tengamos constantemente anotado todos estos, todas estas conductas o el discurso del paciente para hacerle notar cuál es la idea o cuál es el pensamiento irracional que él tiene. Entonces, dentro de estas características irracionales está la exigencia absolutista, que es el uso de términos, que es el uso de términos como debo, tengo, necesito, ¿no? Eh, que generan una precisión poco realista. Entonces, siempre debo sacarme buenas notas, debo hacer, tengo que tener, necesito, ¿no? Entonces, esto le genera un estado de
ansiedad al paciente porque él está siempre en constante exigencia hacia lo que él tiene que hacer. Y esa exigencia, al no ser lograda adecuadamente, le frustra. Entonces, un ejemplo de esos es, debo ser amado por todos para sentirme valioso. Entonces, esta persona está buscando que todo el mundo lo quiera, que todo el mundo, ¿no? Lo esté valorando y no va a haber alguna persona que realmente no le tome la importancia, ¿no? En el mundo no somos moneditas de oro para que todos nos quieran. Entonces, él al buscar este amor o al ser aceptado o sentirse valioso por llamar la atención de otras personas, se va a frustrar y esa creencia va a hacer que él tenga que recurrir a una terapia, ¿no? Entonces, y ahí tenemos que trabajar nosotros en estos debo, tengo y necesito. Eh, la catastrofización también son creencias que algo es terrible o insoportable, cuando en realidad puede ser incómodo o desafiante pero manejable, ¿no? Por ejemplo, eh, si me despiden, mi vida estará arruinada, ¿no? O si termino con esta persona, o si me divorcio, mi vida ya no tiene sentido, me voy a morir, ¿no? Sin embargo, tenemos que hacerle dar cuenta que al ser despedido, su vida no se va a arruinar, no va a dejar de tener sentido. Él puede buscar otro trabajo, todavía es joven, tiene las habilidades y entonces en el discurso vamos mostrando este tipo de haciéndole preguntas para que él mismo vaya buscando estas soluciones o resoluciones y tomando en cuenta que él tiene que buscar de acuerdo a su entorno o a su propia vida. Entonces le preguntamos, ¿usted cree que mi vida ya no va a arruinarse? ¿Su vida se va a arruinar? ¿No? Le volvemos a preguntar la misma, ¿no? Su vida, y él va a decir, sí, por esto, por esto. Entonces nosotros le seguimos indagando para que él vaya buscando él mismo la solución y se dé cuenta de que ese pensamiento es una creencia irracional. Eh, También vamos viendo lo que es la generalización excesiva, sacar conclusiones amplias basadas en un solo hecho o experiencias. Por ejemplo, como me rechazaron una vez, nunca encontraré pareja, ¿no? Si le ha sido rechazada, nunca va a encontrar pareja, ¿no? Entonces, o eh, una persona fue engañada, entonces dice, yo nunca voy a poder creer en otra persona, ¿no? Entonces, ese nunca es una palabra que se tiene que cambiar o manejar dentro de lo que es la terapia, para que él se dé cuenta que ese nunca encontraré pareja, nunca podré lograrlo, nunca, realmente, si él se propone, va a lograr esa nueva conducta. Entonces, eso es lo que tenemos que hacerle enfocar. Tenemos también la baja tolerancia a la frustración. Dentro de lo que es la baja tolerancia a la frustración está lo que cree que no se puede soportar en ciertas situaciones o qué emociones le pueden afectar en estas situaciones, aunque sean temporales o manejables, ¿sí? Eh, por ejemplo, no puedo soportar que las cosas no salgan como yo quiero. ¿Sí? Y estas personas tratan de manipular y todo a las personas para lograr hacer realidad lo que ellos quieren. Entonces, este también es un problema a nivel social y a nivel individual donde hay esta creencia irracional que es
el no puedo soportar, ¿no? Entonces, ese no puedo soportar también tenemos que ir modificando dentro de lo que es la terapia. La descalificación de uno mismo o de los demás, eso de etiquetarse, ¿no? Yo no puedo, em, o uno mismo está siempre de manera negativa hablándose de él, ¿no? Yo no voy a lograr, yo soy no, no lo voy a lograr hacer, no puedo, soy un inútil, entonces eso les provoca también eh, estas ideas irracionales, ¿no? Soy un fracaso total, no lo lograré. Y ahí se le cuestiona, ¿por qué no lo logrará? ¿Qué pasa para no lograrlo? ¿No? Y él tiene que ir pensando en base a ese su pensamiento irracional. Lo que se trabaja acá es que hacerles dar cuenta de estos pensamientos que pueden ser irracionales o que son irracionales y que se pueden cambiar a la larga, ¿no? De acuerdo a lo que él va trabajando o va pensando en, en función a su conducta o a su entorno. Buenas noches, Lisa. Sí, sí. ¿Quién me habla? Perdón. Aida, buenas noches, Ah, Lisa. hola Edita, buenas noches. Dime, Edita. Dicen, y a través de estas interrogaciones que uno le hace al paciente, le vamos haciendo dar un significado a las cosas que ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, si en la entrevista que uno le hace a algún paciente dice, yo soy burro, no puedo. Y digamos, uno sabe que es burro, digamos, que es un animal y también una persona que no sabe, pero nosotros le preguntamos, ¿qué es un burro? Digamos? Y si él dice, por ejemplo, una persona que no sabe, como yo, o sea, ahí estamos interrogándola y haciendo, darle a todo lo que ellos nos dicen un significado, ¿no ves? A Ah, así través es. de todas las... Sí, Excelente, eso sí, sería. Aidita. Rebotarle la pregunta, ¿no? Hay que irle, Sí, pues, sí, por ejemplo. sí. Sí, y a Es por través eso. de eso ellos mismos dan un significado a todos los que dicen, por ejemplo, también si dicen no puedo, ¿y por qué no podés o por qué crees que no podés? Y ya ellos mismos, a través de las respuestas que van dando, ellos mismos se van dando cuenta. Claro que cuesta, pero después se van dando cuenta, ¿no? Exactamente. Para estas terapias tenemos que estar muy atentos a las respuestas que nos dan, porque en base a sus respuestas nosotros tenemos que hacerle la devolución, ¿no? La pregunta inmediata para que él pueda reestructurar su pensamiento. Entonces tenemos que estar a la expectativa de su discurso y a través de lo que él habla, hacerle la pregunta para que él mismo vaya captando qué, qué parte, o sea, que este pensamiento no es adecuado a su conducta, que es algo irracional, ¿no? Por ejemplo, también los debería, ¿no? Debería haber hecho, debería, ¿no? Y ya pasó, ya el debería pasó. Y la gente sigue, ¿no? Debería, y va con ese debería, como los huevos que les había dado de ejemplo, ¿no? En la otra clase. Entonces, esas debería, esas cosas tenemos que trabajar mucho en base a la respuesta. Entonces, estas terapias se debe centrar mucho en lo que es la persona. Se puede hacer también terapias grupales con esta terapia racional emotiva, ¿no? Porque entre el grupo también se va manejando preguntas. Así que estas terapias son muy utilizadas para modificar los pensamientos, las creencias. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a manejar esta terapia? ¿Cómo vamos a disputar esta terapia con el paciente? Hay que cuestionar de manera lógica su discurso, ¿sí? Es verdad que esto debe ser de esta manera, ¿no? Cuando él habla, entonces tenemos que confrontar, ¿no? No, si yo no logro aprobar, me muero. Y ahí tú, ¿no? ¿Es verdad que esto debería ser de esta manera?
¿te tendrías que morir si no apruebas la materia? Y ahí él tiene que dar una respuesta, ¿no? A esta pregunta. Entonces, estas son algunas preguntas que podemos hacerles, ¿no? ¿Dónde está la evidencia de que esto siempre será así? ¿No? Entonces, no, siempre me pasa esto, siempre, ¿no? Entonces, ahí, ¿dónde está la evidencia de que siempre es así? Y al cuestionar su mismo discurso, entonces vamos haciendo también una evaluación a las consecuencias, ¿sí? Decirles, ¿qué tan terrible sería si esto realmente sucediera? ¿Qué tan terrible es si realmente te aplazas de la materia? ¿No? Entonces, no, y ahí le vamos haciendo, lo vamos confrontando con sus mismas preguntas. ¿Puedo manejar la situación si ocurre? ¿No? Si ocurre que te aplaza la profesora o tu docente. ¿Vas a poder manejar esa situación? No, me voy a matar. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿No hay otra solución? ¿No? Entonces hay que buscarle, indagar con esas preguntas. Asimismo, también como tercera forma de terapia, se puede buscar alternativas racionales, ¿no? Aunque no, en el discurso del paciente, de acuerdo a lo que nos diga, vamos cuestionando y decimos, aunque no me guste que me critiquen, ¿puedo aprender de ello y seguir adelante? Entonces, ya al lanzarle la pregunta, él va a ir analizando si realmente eh, se va a morir si le critican, ¿no? Entonces, es importante tomar bien en cuenta estos factores. Otra pregunta, otra alternativa que se le puede dar ¿es incómodo enfrentar problemas? Pero puede soportarlos o encontrar algunas soluciones. No, no puedo soportarlo, no puedo encontrar soluciones. A ver, vayamos viendo paso a paso con su problema. Eh, eh, si usted estudia, usted va a sacarse buenas notas. No, sí, si estudio, yo siempre estudio, pero es que no me acuerdo. Bueno, entonces busque una estrategia de estudio, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir cuestionando o dando alternativas para que este alumno o esta persona encuentre soluciones. Bueno, entonces dentro de la terapia cognitiva, esta terapia cognitiva también hemos hablado de la terapia cognitiva, cognitiva conductual, ¿verdad? Otra de las terapias es la terapia racional emotiva de Ellis. No se olviden, Ellis es el autor de esa terapia racional emotiva. Y ahora vamos a hablar de Aaron Beck, que también él hace la terapia cognitiva, ¿sí? Y está desarrollada esta terapia por Aaron Beck porque se centra específicamente en lo que es la depresión, pero se ha adaptado a otros trastornos. El trabajo de esta terapia es ver los esquemas cognitivos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se trabajan los patrones de pensamiento centrados en la influencia de lo que es la percepción del mundo, las sensaciones, la percepción, cómo estamos viendo el mundo nosotros a través de estos esquemas cognitivos? Y eso, estos esquemas se deben ir trabajando con esta terapia de Beck. El diálogo socrático que utiliza para ayudar al paciente o cuestionar sus creencias y desarrollar alternativas, ¿no? Ahí tenemos las creencias irracionales y de acuerdo a estas creencias irracionales, darle alternativas de otro tipo de creencias, de otro tipo de desarrollo mental, ¿no?
mostrarle el lado positivo de la conducta del mundo, ¿no? Entonces, se centra mucho en en estos pensamientos, este trabajo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Carolina, Sandy, Angélica, Pedro. ¿No hay preguntas? ¿Están entendiendo o no me están entendiendo nada y por eso no me preguntan? Si no están ¿Se está entendiendo, entendiendo, Lisa? ya. Si no se está entendiendo, me cortan, por favor, porque esto de las terapias es bien importante dentro de los casos, ¿no? Si nos damos cuenta, dentro de lo que es los objetivos de la psicología y de lo que nosotros vamos haciendo como psicólogos, es esto, ¿no? Evaluar, primero tenemos que evaluar, diagnosticar, predecir y luego intervenir. Y en este tipo de intervenciones es donde nosotros tenemos que ponerle un gran esfuerzo porque depende de estos tipos de intervenciones es que vamos a lograr que el paciente salga de estos problemas, ¿no? Ya sea de problemas conductuales, emocionales, que hemos dicho, o de pensamientos. Sin embargo, todo esto también está influenciado por el entorno social, cómo percibe este entorno para esta persona. Entonces, por eso es que les digo, si no me están entendiendo, pregúntenme o párenme, porque todos los casos tienen que ser muy bien diagnosticados y muy bien los objetivos para la intervención. ¿Sí? O tal vez esta persona no solo necesite una intervención, tal vez requiera una estimulación. Entonces, para ello tenemos que estar o tomar en cuenta estos puntos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, si se corta, entonces tenemos nuestros 20 minutitos para nuestro descanso, por favor. Ya tenemos los 20 minutitos y ahí descansan, toman su cafecito, como amerita el día. Muy bien, entonces, ¿hasta ahí se ha entendido? ¿Todos han entendido? Sí, Licen.